Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con una entrevista muy interesante, dándole seguimiento, por cierto, al nearshoring. Ya habíamos platicado anteriormente con Edgar Chaín Trueba. Él es miembro del Consejo de Administración de Servicios Especializados Portuarios CEPSA y de Talleres y Aceros. Vamos a estar de nueva cuenta platicando con Edgar, hablando sobre el Shorin. Edgar, adelante, muy buenas tardes, bienvenido de nueva cuenta al programa. Gracias, Corfín. Mucho gusto saludarte nuevamente. Mira, el nearshoring creo que es la mejor oportunidad que hoy existe para lograr un gran desarrollo de México. Pero para que esto sea una realidad, en todo el potencial que tiene, requiere de cosas que nos faltan como país. Y desafortunadamente, no necesariamente es la iniciativa privada quien puede proporcionarlo, a menos que fuera también a través de concesiones. Mi preocupación viene porque realmente yo sí pienso que es una oportunidad mayor que las que hemos tenido en el pasado con el petróleo o cualquier otra, y que aparte puede tener una gran significancia para nuestro estado, porque para lo que sí podría funcionar el tren transísmico es precisamente para establecer una zona para el nearshoring. Yo difícilmente veo que pueda haber una sustitución para el transporte de contenedores, porque los puertos no tienen la capacidad para recibir los grandes barcos de contenedores, ni Salina Cruz ni Coatzacoalcos. Las obras que se requieren para que eso llevarán años. Los puertos ya están rodeados por las ciudades, ambos, con lo cual hace muy difícil poder desarrollar las zonas que se requerirían para el manejo de un gran volumen de contenedores. La vía del transísmico, pues es la misma vía que ya existía, reparada, eh, y es una sola vía. Entonces, para un gran movimiento no sería suficiente. No veo cómo pudiéramos mover la cantidad de contenedores que se requiere pensando como están pensando en una sola vía. Entonces, pero lo que sí podemos hacer en esa parte del país que ayudaría mucho a desarrollar es capitalizar la gran oportunidad que hay del nearshoring. Pero tenemos carencias enormes, Jorge Luis. Mira, quiero empezar con, primero requerimos desarrollar un sistema en que le dé seguridad jurídica a las gentes que pudieran hacer inversiones en esa zona. Pues seguridad jurídica tanto en la posición de la tierra como en la posibilidad de establecerse, etcétera. Las cosas adicionales como estímulos fiscales y todo que los ponen como grandes estrellas, pues son importantes para estimular, pero no para que se establezcan. Para que se establezcan tú necesitas seguridad jurídica, seguridad física y patrimonial, que tenemos problemas en esas partes de los estados, tanto en Oaxaca como en Veracruz. Mira, tenemos un gran problema de educación en esa zona, o sea, sí hay una gran cantidad de gente, lo cual también se convierte en una oportunidad para las gentes que vinieran a invertir en ciertas cadenas productivas de nearshoring, pero la educación en esa zona no es la mejor que tenemos en el país y tenemos que mejorarla. Tenemos un problema serio también en la infraestructura que requieren esas empresas para venirse a colocar y traer, pues, digo, podemos usar a la gente de la zona como mano de obra o como inclusive alguna gente preparada en algunas áreas, pero seguramente tendrán que venir ejecutivos y entonces necesitas tus servicios hospitalarios, distracciones, etcétera, que hoy no tenemos de buena calidad en esa zona. Pero eso también son oportunidades, eso no son problemas. O sea, la verdad hay que verlo como una oportunidad para realmente desarrollar el sureste, que sí se puede dar estableciendo una zona de nearshoring, porque todos los parques industriales del norte y de la frontera están saturados. Y eso constituye una oportunidad porque realmente acercas la costa este con la costa a oeste de los Estados Unidos, la acercas de una forma geográfica tal que puede económicamente ser muy rentable, pasar unas partes, transformar y transportar hacia el otro lado, o transportar hacia ambos lados. La verdad es que convierte yo lo veo como una zona muy interesante. ¿Qué condiciones físicas requiere la industria? Mira, el ferrocarril es muy importante,
Los puertos son sumamente importantes. La gente que ya dijimos que sí tenemos, pero necesitamos prepararla, pero tenemos limitaciones de otra naturaleza. Para pensar en incorporarnos en cadenas industriales, mira, la industria necesita energía. Y pues sí pasan las principales redes troncales, porque generalmente la energía en este país se produce en el sureste y pasa por ahí para ir al norte, pero no hay las redes de distribución para atender a la industria y es muy importante. No hay el gas, pues sí, está llegando un gasoducto muy importante a Coatzacoalcos, pero hay que establecer las redes de gas para que lleguen a la industria. Las carreteras, pues bueno, la red troncal de carretera de este país que va de norte a sur pasa por esa zona, pero no hay las redes que se necesitan para conectar. Las actuales redes en las zonas industriales de Coatzacoalcos, la verdad, están en muy malas condiciones y son insuficientes para soportar cargas adicionales. Y del lado de Oaxaca, pues para esta naturaleza tampoco veo que tengamos. Entonces, no es algo que nos pueda ayudar, ¿no? ¿Qué otra cosa creo que es muy importante? Bueno, se requiere, bueno, ya hablamos de la energía, hablamos del gas, hablamos de la infraestructura carretera, está el ferrocarril, pero se van a requerir las infraestructuras para poder conectar la, las zonas industriales y las industrias con la vía del ferrocarril. Bueno, todo esto, pues sí genera una oportunidad enorme y se ve como un gran sueño, pero cada una de estas cosas requiere mucho tiempo para efectuarse y, y no se ve que se esté trabajando en ese sentido, Jorge Luis. Entonces, yo no quisiera que vendiéramos algo como un sueño para mañana, cuando cualquiera de estas cosas nos va a llevar años construirlas y planearlas bien para no hacer barbaridades, ¿no? Entonces, si estamos pensando en hacer zonas logísticas de nearshoring con conexiones ferroviarias y también manejar contenedores, bueno, pues hay que ver que una de las dos actividades se va a limitar un poco y yo creo que hay que limitar el pensar en el movimiento de contenedores, a menos que se tenga contemplado hacer pues, dos o tres vías ferroviarias que conecten los puertos y entonces otra vuelta estamos hablando de años. Porque esta vía, que en realidad fue una reparación, pues se llevó años, pues hacer vías nuevas se va a llevar un poquito más. Entonces, sí creo que es un extraordinario sueño y oportunidad para México y para esta zona del país, pero no lo veamos con algo que es realizable en el corto plazo. Edgar, Y Edgar, preguntarte también, perdón, pero para preguntarte en esto, nos das todo este marco de referencia que es importantísimo conocerlo. Entiendo lo que nos estás diciendo de esto no puede ser en corto plazo. Ahora bien, otra de las partes de infraestructura que sí me gustaría también tocar, creo que lo tocamos la vez anterior, los parques industriales. Es decir, por ejemplo, aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, tenemos aquí la Bruno Pagliai, que hay que decirlo es una porquería como parque industrial. Entonces, ¿cómo podemos presentarle también a los potenciales inversionistas opciones cuando no las tenemos? No hay parques industriales. Y creo que no puede haber parques industriales si no existe todo esto que nos has dicho previamente. pues mira, precisamente llegas al punto que es más importante. Y aparte no tenemos que inventar el agua tibia. O sea, la verdad, de los mejores parques industriales que existen en México. No tenemos que irlos a buscar a otro lado. Hablaste del Bruno Paglia y desafortunadamente también tenemos alguna participación ahí con pena porque no hemos podido desarrollar nada, precisamente por las condiciones del parque. Y el Bruno Pagliai tiene de origen un vicio de origen que es inclusive la propiedad del parque. La verdad es que por eso te digo que se necesita tener seguridad jurídica. Si no tienes Claro. seguridad jurídica, terminas pues con un parque como el Bruno Pagliai en el que nadie es responsable de nada, eres dueño de algo que no puedes desarrollar. Entonces, eso es lo primero que tenemos un mal ejemplo, terrible ejemplo, en algo que se ha desperdiciado como una extraordinaria oportunidad para el puerto de Veracruz. Y pues sí, hay mucha industria, hay mucho trabajo, pero mucho desorden. Se ha compuesto un poco, pero muy lejos de lo que se necesita. Entonces, tomando eso como un mal ejemplo,
pues, y ver los parques industriales del norte del país es precisamente lo que se tiene que desarrollar. Y en esos parques industriales tenemos que proporcionar toda esta infraestructura en los parques, no que hay ferrocarril, no. Necesitas el Claro. ferrocarril en el parque, necesitas la vía de comunicación carretera en el parque, necesitas la red de energía eléctrica en el parque, la red de gas en el parque. Y pues convenios que permitan desarrollar negocios de largo plazo. El nearshoring, mira, el nearshoring no hay que verlo como algo que viene porque se va a ir, viene y la idea es que se quede desarrollando, que se convierta como, mira, yo quisiera ver, el nearshoring se puede convertir como la enorme oportunidad para hacer grandes inversiones en este país, pero hay que verlo como el inicio, o sea, ese puede ser el inicio de convertir a México en un gran país de producción, pero sin lo que hemos platicado no lo vamos a lograr y es penoso porque pues sí tenemos las cosas para hacerlo, pero hay cosas que no dependen de los empresarios, dependen de políticas de gobierno y esas pues no las veo, o sea, no las veo. Ya estamos hablando como si el nearshoring fuera a empezar mañana, pues sin esto no veo cómo, ¿no? Sí, Y sí, estamos sí, sí. hablando no nada más de infraestructura para que se ponga la industria, necesitas infraestructura de educación, necesitas infraestructura para el bienestar de la gente que vendría o la misma gente de la zona, necesitas infraestructura para que la gente se divierta, necesitas hospitales para servicios médicos de calidad, o sea, pues necesitamos hacer un polo de desarrollo en el sureste que se convierta en una, y tiene todo para convertirse en una maravilla de desarrollo, pero no como una idea al día, porque si no va a pasar lo que el Bruno Pagliai, una gran idea que se pone y todo lo demás nos hizo y hoy tenemos ahí un problema serio. Entonces, así Sí. o sea, y ahí estamos nosotros, no hay, no, en Bruno Pagliai no llega ni Chori ni a madre, pues no hagamos eso en donde tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Así es, Edgar. Pues nos das excelentes puntos. Vamos a seguir platicando contigo en lo subsecuente sobre este tema, sobre pues lo que va a venir después del 2 de junio, Edgar, porque ya estamos a nada del día de las elecciones y pues gran parte de todo este futuro pues, se va a ver reflejado en unos otros cuantos días. Fíjate, yo, en ese tema yo quiero decirte, tenemos como mexicanos una enorme responsabilidad. La gente no lo toma como tal, pero hay mucha gente que no lo toma como tal, otros que sí. Y yo creo que cada uno de los mexicanos que tiene una credencial de elector deberá estar en la casilla ejerciendo su voto. Habrá eventualidades de causa mayor, pero sería la única forma de que te puedas chispar de ir a votar el día 2 de junio. ¿Por quién votar? Pues que a ti te interese votar, ¿no? Pero sí hay que pensar que requerimos pues un desarrollo, no de alguien que nos hable de que hay que hacer un desarrollo, si estamos hablando del nearshoring, estamos hablando de esa zona del país, sino de que realmente se aterricen las cosas bien aterrizadas y pensando en que no es algo que va a estar listo mañana, no es una promesa para ganar votos, esto es algo que requiere del trabajo de todos, empresa, gobiernos municipales y estatales, desde luego el gobierno federal, y, y pues hoy no veo que estemos trabajando todos como en el país como una unión, y eso es lo primero que necesitamos. México nos necesita a todos y cada uno de los mexicanos para sacar el buey de la barranca. Ojalá el 2 de junio decidamos bien y logremos sacarlo. Claro que sí, Edgar. Pues como siempre te agradezco muchísimo. Vamos a seguir platicando contigo porque son temas que debemos tenerlos en cuenta y sobre todo conocerlos si tú nos los explicas de una manera excepcional. Edgar, como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo próximamente. A ti y mucho gusto. Saludos a todos. Igualmente, estuvimos platicando con Edgar Chaín Trueba. Él es miembro del Consejo de Administración de Servicios Especializados Portuarios CEPSA y también de Talleres y Aceros, entre otras empresas. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con más Conexión de Análisis, entrevista mañana, aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.